Hermanos, buenas noches, ¿cómo están nuevamente? Dios les bendiga a todos. Estamos aquí retransmitiendo nuevamente. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, como siempre. Estamos aquí, mi hermano Jesús y yo. Tuvimos un problema de transmisión y la verdad es que nos disculpamos porque este problema no fue causa de nosotros y estamos apenados, pero queremos comentarles que ya estamos aquí transmitiendo nuevamente la palabra de Dios. Estamos aquí nuevamente retomando este estudio, este tiempo. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad. Tuvimos una falla, un problema, hermano Jesús. Amén, así es. Así es, hermano. Dios les bendiga. Bienvenidos y vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a entrar al tema, hermanos. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, hermanos. Vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, escucha, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo les estaba hablando a los filipenses, hermano, a la iglesia de Filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, no podía estar con ellos. No podía estar, hermano, junto con ellos, pero les envía esta carta y le dice: hermanos míos, así como siempre han obedecido. Yo te decía, hermano, yo te comentaba al principio de la transmisión, ahorita que hubo esta falla, yo te decía, hermano, que la verdadera iglesia, este mensaje va para la iglesia de Jesucristo, la iglesia que obedece. Los rebeldes, hermano, los que no aceptan la palabra de Dios, los que no creen, los incrédulos, no es para ellos esta palabra, es para la iglesia que obedece la palabra de Dios. Y te vamos a hablar de este tema: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Escucha, dice: sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpate, hermano, en tu salvación. Ocupémonos, hermano, en nuestra salvación. ¿Por qué te digo esto, hermano? Perdón, ¿por qué te digo esto? Porque hacemos muchas cosas en el día. Tenemos muchas cosas que hacer en el día: cuidar a los niños, ir por el mandado, hermano, ir a cortarnos el cabello, ir al baño, preocuparnos por nuestra mamá, por el papá, por nuestros hermanos, ir a trabajar, hermano, esto, lo otro. Pero ¿sabes qué, hermano? La salvación. ¿Qué hay de tu salvación? ¿Qué hay de nuestra salvación? ¿Qué hay de lo que Dios habla en la palabra de Dios? ¿Qué hay, hermano, de tu intimidad con Dios? ¿Qué hay, hermano, de la búsqueda con Dios? ¿A dónde está? Tú puedes, hermano, ganar el mundo. Tú puedes, hermano, ganar todo lo que hay en el mundo. Dice la palabra de Dios en los evangelios: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero al final pierde su alma? ¿De qué te sirve, hermano, amigo, que nos escuchas, iglesia de Cristo? ¿De qué te sirve afanarte, hacer todo, hermano, pensando que estás en la voluntad de Dios, pero al final pierdes tu alma? La salvación es un tema, hermano, no vamos a entrar en controversias, no vamos a entrar, hermano, en discusiones, no vamos a entrar en terquedades. La salvación, hermano, si tú has pecado, si tú pecas, vas a la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación, hermano, si tú no cuidas tu salvación, Pablo mismo decía: no sea que yo, siendo heraldo, salga yo descalificado. La salvación tienes que guardarla, hermano Miguel. Así es. Lo que pasa es que hay ahorita un movimiento, una falsa doctrina, para no variar, y gente que está diciendo, aún gente que la gente lo sigue, gente que sale en la tele y predicadores, me refiero a ellos que
que son eruditos en la palabra de Dios y tienen mucho conocimiento, pero dicen que la salvación no se pierde. Y yo siempre he dicho esto. ¿Por qué digo yo? Porque sí, el Espíritu me lo enseñó. Y en realidad quiero ser muy claro en esto: la salvación no se pierde. Sí, porque muchos dicen que no se pierde, que sí se pierde. No, no se pierde. ¿Por qué? Porque el que se pierde es uno. El que se va al infierno es uno, el pecador. La salvación está ahí, Dios te la da si tú te arrepientes de tus pecados, si dejas tu pecado, ¿sí? Y te vuelves a Dios, Dios te da la salvación de tu alma, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, ¿sí? Porque al rato van a decir que yo estoy diciendo que ya soy como los falsos, que no se pierde la salvación. No, no se pierde, el que se pierde es uno. Uno pierde su salvación, uno se va al infierno, uno sale condenado, uno mismo se condena, uno mismo decide a dónde ir, con Dios o sin Dios, ¿sí? Y esto lo aclaro por lo que dice Pablo, la escritura que leyó mi hermano en Filipenses 2:12. Pablo estaba diciendo que cuidaras tu salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía que podía perderse uno, ¿sí? Podía perder su salvación en el pecado, ¿sí? Y ahorita lo vamos a tocar, el tema de la santidad, ¿sí? Entonces es bien importante que la iglesia o tú, gente que te acercas a Dios, ¿sí? Es imposible que Dios lleve a un pecador al cielo, es imposible cuando Dios es 3 veces santo. No se necesita ser erudito, ni tener mucho conocimiento en la palabra de Dios, ni ser teólogo y no sé qué tantos títulos y renombre y apóstol y querubín, como ahora se llama, no, para saber que el que se pierde y que se va al infierno es uno. La salvación la tiene Dios ahí siempre, ¿sí? Porque incluso si estudias más a fondo, el rey Saúl perdió su salvación. Adán perdió su salvación. Así es que se pierde uno y se va al infierno uno. La salvación está ahí, no se pierde, porque ahí está para el que quiera, para el que busca a Dios de corazón, de verdad. Ahí está siempre. El que se pierde es uno. Amén. Amén, así es, hermanos. ¿Por qué te hablamos de esto? Mira, hermano que nos escuchas, a Iglesia de Cristo, no es Miguel. Te voy a hablar claramente y voy a entrar claramente al mensaje. No es el hermano Miguel, no es el hermano Jesús. No estés esperando, hermano, que nosotros nos conectemos y te hablemos de la palabra. No seas idólatra. Nosotros no nos hemos levantado, hermano, para que tú nos idolatres, para que tú nos estés siguiendo. No. ¿Sabes por qué Dios nos levantó? Porque Dios te quiere llevar a su palabra. Si tú no vas a la palabra de Dios y solamente esperas a que nosotros nos conectemos y te hablemos de la palabra, estás en un error y estás a punto de perder tu salvación. ¿Por qué? Exacto. Porque eres un idólatra. Porque tus ojos tienen que estar en la palabra de Dios. Tienes que buscar la palabra. Y hay mucha gente así en este tiempo. Iglesia de Cristo, que esperan que salga un predicador, que esperan a que alguien predique para recibir palabra. No, hermano, no. Iglesia de Cristo, aquí está la respuesta, aquí está la palabra. Busca a Dios en oración, abre su palabra, abre su Biblia y todo está ahí. No, y sí, así es, y les agradecemos de Amén. Que los hermanos que son fieles a Dios y que nos siguen por la amistad, Así porque es. ven a Cristo en nosotros, indudablemente, ¿no? Les agradecemos de todo corazón, les amamos, incluso a la gente nueva que quiera seguirnos, que quiera verla, pero es Dios, o sea, tienes Amén, que ir a así la es. palabra de Dios y principalmente en Jesús. Si no lo ponen en práctica, no sirve ni que nos veas, ¿no? Amén, O sea, así es. la verdad es que solamente el único que tiene la gloria y la merece, se lleva toda la gloria. El único que brilla aquí en esta transmisión siempre se llama Jesucristo. Amén. Amén. Por eso no te presentamos ni una iglesia, no te hemos presentado, hermano, ni una religión, te estamos presentando a Jesucristo. Así es. Porque Él es el único, hermano, que merece toda la honra y la gloria. Así es. Él es el que da la vida, Él es el que da la salvación. Por eso Pablo, hermano, le decía a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque la salvación es muy delicada. Sí, incluso hermano, iglesias y movimientos donde hay multitudes, si están siguiendo al hombre, ¿no?
Amén. El hombre dice esto y todos, amén. Y una vez hice un ejercicio, hermano, tú estabas cuando hice un ejercicio, porque tú les dices, levanten su mano los que son salvos, y todos, amén. Y cuando hice ese ejercicio, ¿te acuerdas de las obras de la carne? Al terminar, nadie levantó su mano. ¿Por qué? Porque nada más te dicen que eres salvo por recibir a Cristo en tu corazón, pero ¿será que Él te recibió? ¿Será que Él te ve con que te arrepentiste de corazón y lo sigues a Él? Ahorita muchos se van a ir al infierno porque están siguiendo al hombre. Amén. Y esos movimientos, ¿verdad, hermano? O sea, así mira, por eso dice en Mateo 23, ay de vosotros fariseos y escribas hipócritas, porque recorréis mar y tierra haciendo un prosélito, y una vez que lo habéis hecho, los hacéis más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque están yendo al infierno esos líderes y están llevando a muchos al infierno. Por eso es este mensaje que está compartiendo mi hermano Jesús, para que tú pongas tu mirada en Jesucristo. Amén. Hermano, y Pablo estaba muy preocupado, hermano. Pablo, hermano, los exhortaba porque era algo, hermano, que él mismo decía, no siendo yo heraldo, o sea, no siendo yo como un trofeo, venga a ser, hermano, descartado. No sea que yo pierda mi salvación. Pablo decía, Pablo, hermano, Pablo, el hombre de Dios que predicó, hermano, a las 7 iglesias, que fundó iglesias, no como ahorita, hermano, que buscan mega iglesias, no, él fundó las 7 iglesias, la iglesia, hermano, que Dios lo mandó a predicar a los gentiles, hermano, la iglesia más grande del mundo. Pablo fue el padre de multitudes, hermano, y de ahí probablemente tú y yo venimos de esas predicaciones de Pablo, de esas enseñanzas, de que Pablo, hermano, dio su vida, daba su vida, lo apedreaban, lo abofeteaban, hermano, pero ¿sabes qué? Él decía, no siendo yo, había hecho muchas cosas, Pablo, y decía, no siendo que yo pierda mi salvación. Por eso, hermanos, les decía, como siempre han obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. No sigas al hombre, no esperes, hermano, que salga un predicador, un profeta y te diga, no, busca a Jesucristo, dale la honra y la gloria a Dios. Ocúpate de lo que tengas que ocuparte, pero no te olvides de darle el primer lugar a Dios en tu vida espiritual, en tu vida secular. Levántate, hermano, y dale la honra y la gloria a Dios. Acuéstate, dale la honra y la gloria a Dios. Vas a visitar a alguien, dale la honra y la gloria a Dios. Que tu pensamiento, que toda tu vida gire alrededor de Cristo. Porque muchos hermanos ahorita se levantan y hablan de muchas cosas, pero no te hablan de esto. No te hablan de cuidar tu salvación, no te hablan de que tienes que orar, no te hablan de que tienes que ayunar, no te hablan de que tienes que arrepentirte de tus pecados, te hablan de 1000 cosas que Dios te va a usar. Vas a ser, hermano, un gran profeta, un gran pastor, X. Te hablan de todo eso, pero no te dicen, ¿sabes qué? Tienes que cuidar tu salvación. Porque la salvación, hermano, es algo muy delicado que tú y yo, hermano, un día nos podemos llevar una sorpresa. Como en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro. Sí, hermano. El rico y Lázaro. Hermano Miguel. Así es. Y sí, tampoco tocan temas como el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Nunca te dicen que dejes tu pecado. Simplemente te motivan. Y sí, siempre lo he dicho, ¿no? Y lo voy a seguir diciendo porque indudablemente son grandes y buenísimos motivadores, ¿eh? De verdad. Amén. Sí, hasta a mí me motivan, de verdad. Pero no alcanza más que la carne esa motivación. No llega al corazón, que es donde tiene que transformar la palabra de Dios como espada de 2 filos. La palabra de Dios, recuérdalo siempre, te va a confrontar con tu pecado, ¿sí? Ahorita que mi hermano decía, no seas idólatra, no lo hace por ofenderte. Es que la Biblia dice que la idolatría es pecado. Entonces les agradecemos y les amamos a la gente que nos ve o que nos va a ver más adelante y que nos va a seguir,
sigue a Jesucristo. O sea, si nos ves, gracias, gloria a Dios, apunta los mensajes, de verdad, hazlo, pero siempre enfócate en seguir a Jesucristo, ¿sí? Y entonces, porque lo que pasa es que con estos motivadores, lo que hacen es sí, un ratito te emocionan, tocan tus emociones y te emocionas un tiempo, un mes, 2, 3 meses o un día, ¿sí? Pero hasta ahí llegas. ¿Sí? En cambio, si tú escuchas de que te arrepientes de tus pecados, de que busques cuides tu salvación, de la santidad, el temor de Dios, porque ¿cómo es que llegas a ser salvo? ¿Sí? Pues ahorita te lo vamos a decir. Y el primero, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Deja tu pecado, busca la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Entonces ya serás salvo. Ahí sí puedes, es más, cuando digan eso, el que es salvo ni levanta su mano. Amén. El que es salvo ni siquiera sabe que es salvo, busca y quiere ser salvo, y Dios le da una confianza en su corazón que es salvo, pero no lo anda diciendo, no anda presumiendo. Exacto, porque ahorita resulta, tú vas a cualquier iglesia o a cualquier movimiento donde hay una congregación, ¿cuántos son salvos? Y todos, no, amén. ¿O cuántos se van con Cristo? ¿O cuántos se van con Cristo cuando venga el arrebatamiento? Para empezar, dicen cuando venga Cristo, en la segunda venida de Cristo. No es la segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Amén, así es. Amén. Amén. Hermanos, mira, y ¿por qué te decimos esto? El rico y Lázaro, el rico se llevó una sorpresa. El rico conocía Biblia. El rico conocía, hermano, los profetas, a Moisés, porque el mismo Señor le decía a Moisés y a los profetas, a ellos óiganlo, porque el rico le decía, Señor, Padre Abraham, le decía a Padre Abraham, permite que Lázaro vaya y les predique a mis hermanos, a mi familia. Pero el Padre Abraham le decía a Moisés y a los profetas, a ellos escúchenlo, o sea, tienen la Biblia, a ellos escúchenlo, que lo escuchen. ¿Sabes qué, hermano? Yo te voy a decir algo y te lo voy a traer a memoria, no porque quiera recordar de tu pasado, te lo voy a traer a memoria. Hace algunos meses, tú y yo pensábamos que éramos salvos. Tú y yo pensábamos, hermano, que nos íbamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia, porque estabas en una iglesia, porque estabas en una congregación, porque levantabas las manos, porque llegabas a un tiempo de oración, porque evangelizabas, porque escuchabas la palabra de Dios, porque danzabas en la iglesia, pero tu vida espiritual estaba por los suelos. Tu vida espiritual estaba acabada. Dios nos tuvo que llevar, hermano, a la casa. Dios tuvo que cerrar las iglesias para que tus ojos fueran abiertos, porque tú y yo estábamos perdidos. No nos íbamos a ir con Cristo. Si el Señor venía, nos íbamos a ir al infierno, íbamos a despertar como este rico. Dice la palabra de Dios que él abrió los ojos, despertó, abrió los ojos y estaba en llamas, siendo torturado. Sí, tremendo, porque pues él en Lucas 16 lo dice, ¿no? Ahí te demuestra la Biblia que en el infierno hay sentidos, ¿sí? Porque primero vio, luego habló, luego oyó, y lo más tremendo, ¿no? Que se quiso convertir en el infierno. En el infierno se arrepentía, y en el infierno quería ser predicador, ¿sí? Y quería mandar a que le predicaran a su familia. O sea, ya estaba predicando en el infierno que Jesucristo sí existe, que ese lugar del infierno sí existe. De hecho, estaba viendo un testimonio que me comentó mi hermano Jesús, impresionante, ¿no? Porque en efecto en el infierno los que vayan al infierno van a ser atormentados por demonios, ¿sí? Y en el lago de fuego, le dice Apocalipsis 20:15, que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí nos enseña la Biblia que del infierno. Dios va a sacar a los que están en el infierno en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 les va a decir por qué están ahí. Entonces van a ser lanzados al lago de fuego, que es peor porque ya es una eternidad ahí, y donde demonios y los pecadores juntos van a ser atormentados. En el infierno son atormentados los pecadores por los demonios, y en el lago de fuego los dos juntos van a ser atormentados. En el infierno son demonios terribles, espantosos,
y decía este testimonio que se pelean por hacer sufrir a las almas que están ahí. Qué impresionante, hermano. Y eso es si pierdes tu salvación, si no la cuidas. Así es, hermanos. Y oh sorpresa que se llevó el rico, hermano. Y oh sorpresa que nos llevamos toda la iglesia de Cristo. Aquellos que han abierto los ojos, sorpresa. Pensábamos que estábamos bien, porque íbamos a un servicio, porque íbamos y cantábamos. Pero oh sorpresa, hermano, cuán mal estábamos delante de Dios. Y porque tenían un liderazgo, y Dios va a seguir enseñando muchas cosas. En nuestras propias vidas nos ha enseñado cosas, áreas, actitudes que Dios quiere que dejemos, ¿sí? La confianza en Dios te enseña la idolatría de la iglesia, te enseña cómo iglesias engañan a la gente con las finanzas, y que para todo des dinero. Dios nos está enseñando muchas cosas, incluso a nosotros, ¿no? O sea, nosotros, híjole, cuando vemos todo esto decimos, no, Señor, nos falta mucho, ¿no? Amén. Tenemos que buscar más a Dios, amarlo más, buscar la santidad y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque si no nos va a pasar lo de la parábola o la historia de Lucas 16 de Lázaro y el rico, que está tremendo, hermanos. El infierno es real, hermanos. Iglesia de Cristo, el infierno es real. No te confíes, hermano, que nunca llegue a tu vida esa confianza, ese pensamiento del diablo, que tú y yo somos salvos, porque sí, nada más. No, hermano. Día con día, cada momento, cada segundo, si tú en un segundo claudicas, si tú en un segundo, hermano, le das cavidad al pecado, y en ese segundo Dios te llama delante de su presencia, o en ese segundo el Señor Jesucristo viene por su iglesia, tú te quedas o te vas al infierno. ¿Por qué? Porque en ese segundo descuidaste tu salvación, y así es de peligroso descuidar la salvación. Y tú puedes decir, hermano, pero pues es muy difícil salvarlo. No, hermano, no. Cuando el Señor Jesucristo andaba, Él es el ejemplo. Nosotros no vamos a poner como ejemplo nosotros, porque somos, hermano, imperfectos, porque tenemos muchos defectos. Pero Jesucristo nos demostró, hermano, que todo el tiempo podíamos andar con el Padre. Él sanaba, el Padre estaba ahí. Él perdonaba, el Padre estaba ahí. El Espíritu Santo estaba sobre su vida. Él multiplicaba, y el Espíritu Santo, todo su ministerio, donde quiera que andaba, a donde quiera que se dormía, a donde quiera que entraba, el Espíritu Santo siempre posó sobre su vida. Por eso, cuando Él murió, venció a la muerte. Venció la muerte, los exhibió públicamente. A los principados y a los potestades los exhibió públicamente, porque Él anduvo en santidad, anduvo en rectitud, nunca le dio cavidad a un mal pensamiento, nunca le dio cavidad al diablo en su vida, nunca descuidó la vida que el Padre le había dado, nunca descuidó el llamado que Dios le dio, nunca, hermano, nunca. Y Él es hermano, Él es el ejemplo más grande, Jesucristo. Y así, hermano, yo te demuestro con esto que sí podemos andar en rectitud. Porque Él anduvo en rectitud. Porque ahora, hermano, su presencia posa sobre nuestras vidas. Ahora Él está con nosotros. El que ha nacido de nuevo, hermano, ya no le da cavidad al diablo, ya no le da cavidad al pecado. Viene la tentación, viene la concupiscencia, sí, pero ya no hay cavidad para el pecado. Oh sorpresa, hermano, que muchos, te lo digo, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo, oh sorpresa que muchos se van a dar cuenta, hermano, cuando el Señor venga, muchos se van a quedar. Muchos no se van a quedar. Qué tremendo es tener mucho cuidado, iglesia, hermanos, hermanas. Es que es bien delicado. Ahorita a todo mundo le dicen hermano, hermana, y no es cierto. O sea, para llegar a ser un hermano, es de verdad, hermano en Cristo, es algo bien delicado. Jesús, incluso Jesús le dijo a sus discípulos, ahora ya no os llamaré discípulos, ¿no? Ahora les llamaré amigos, ¿no? Porque imagínate como Dios le dijo a Abraham que era su amigo.
¿Qué quiere decir eso? Busquen la palabra, la definición de hermano y de amigo. O sea, son cosas bien delicadas, iglesia. Ahorita ya cualquier predicador, cualquier gente en la iglesia sirve con manos sucias, llenas de pecado, y todavía los ponen a servir y les dicen que están bien. Ten cuidado, porque te vas a ir al infierno con todo, y tu pastor y tu pastora y tu líder, hombre, mujer, quien sea en todo el mundo está pasando esto, en todas las iglesias. No, hay iglesias buenas, ¿verdad, hermano? O sea, sí hay hombres de Dios, sí los hay, pero son contadas las iglesias y los hombres de Dios de verdad, pastores, pastoras, porque dice, no le llames pastor. Mira, no nos vamos a meter en esos en esos temas, pero si no hay pastor y Dios levanta una mujer, con respeto se gana, con dignidad, ese título de pastor, hermano, porque también si la esposa de tu pastor es una mujer de Dios y que de verdad ama a Dios y es un tremendo testimonio, se gana ese título. Pero son temas que no nos queremos meter a profundidad para no provocar controversia, pero sí de verdad hay iglesias sanas. Y si tú buscas a Dios estos días, este tiempo, a partir de estos mensajes del corazón, Él te va a llevar a una iglesia así. Y quién sabe, porque la verdad Dios va a abrir casas, no iglesias. Amén. Va a abrir casas donde se va a predicar la palabra de Dios como la iglesia primitiva. Busca de Dios, de verdad. Ten mucho cuidado. ¿A quién sigues? ¿A quién ves, iglesia? Por amor a tu alma. De verdad, rogamos a Dios que tú abras los ojos, de verdad, y que veas dónde estás parado o parada. Amén, así es, hermano. Date cuenta, analiza tu vida. No te estamos juzgando, no te estamos condenando, hermano, pero ¿no te da miedo de que un día Dios te va a condenar? O sea, no te estamos juzgando, no estamos hablando del infierno, el infierno es real, pero no te estamos condenando tampoco. Pero ¿no te da miedo, hermano, de que un día Dios sí te va a condenar? El Cordero de Dios no te da miedo, a mí me da terror, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor de perderla y con temblor. Sí, y hay que ser muy claros en esto también, porque sí, bueno, al que condena a Dios así como tal, que te condene, pues no, se refiere mi hermano a que cuando tú ya estés en el infierno y del lago de fuego, pues ya vas a ser condenado, pero Dios ya no te va a sacar de ahí. Amén. O sea, porque primero te habló con su palabra, ¿sí? O sea, Dios no te condena, ¿sí? Lo aclaramos porque luego van a decir que pues, estás condenando y que Dios condena. No. Te condenas tú, hermano. Exacto, a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere mi hermano Jesús. Amén, así es, hermano. Y la salvación no es por obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y la salvación es personal. Tú vas a dar cuentas. No tú vas a dar cuentas por tu esposo o tu esposa por ti o por tu mamá, no. Tú vas a dar cuentas, hermano, de tu salvación. Yo les voy a leer al último, hermano, le voy a dar la palabra al hermano Miguel para que él también les comparta de lo que Dios le ha dado en esta tarde, en este día, en este día que Dios le ha compartido, Dios le ha dado, hermano, para entregarte este mensaje. Yo te voy a leer un versículo al final, pero sí quiero decirte que la salvación es personal. La salvación, hermano Miguel. Sí, Efesios 2:9 dice que no es por obras, ¿no? Lo que decía mi hermano Jesús, para que nadie se gloríe. Amén, así es. Así es. Adelante, así es, pues gracias le damos a Dios. Miren, y para poder alcanzar esta salvación y no perderla, quiero ser muy concreto en esto, pero muy claro, muy preciso. Le rogamos a Dios que Él nos guíe como lo está haciendo y que su Espíritu Santo sea quien hable, quien convicte los corazones, porque para cuidar tu salvación y para ser salvo necesitas ser santo, ¿sí? Mira, vamos rápido, la palabra de Dios dice, Levíticos 19, lo que Dios nos pide desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos habla de la santidad de Dios, ¿sí? Que son temas que no vas a escuchar ya. Amén. Son temas que ya raro, solamente los pastores sanos, los hermanos sanos, las hermanas sanas que predican santidad, gente que ama a Dios de verdad,
te va a predicar estos mensajes. Y no lo decimos porque nosotros seamos, súper espirituales, súper santos. No. Hoy veía, hermano Jesús, que solamente por la misericordia de Dios, y yo no sé por qué lo hizo con mi hermano Jesús y conmigo, pero le damos gracias que nos abrió los ojos y que nos está enseñando la verdad para podértela llevar a tu casa ahorita en estos momentos, y donde vamos a prediquemos, que siempre vamos a hablar la verdad, y que rogamos a Dios que nunca perdamos eso, hermano. De verdad, es algo tan hermoso que Dios nos ha dado, que también te lo quiere dar a ti. Amén. Levíticos 19:1-2 dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjate qué hermoso, ¿no? Santos seréis. Y se lo dijo a Moisés. Desde el inicio, Dios está pidiendo santidad, ¿sí? Desde que empezó a usar a hombres para llevar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que se los dio Dios a Moisés, desde ahí está hablando: santos seréis. Y luego dice Levíticos 27, un capítulo más adelante, 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, ¿sí? Y santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Jehová es Dios, y Él es algo impresionante. Iglesia, gente que nos escuchas, hermano, hermana, por amor a Dios, por amor a tu familia, por amor a ti mismo, abre los ojos. Por favor, date cuenta que si Dios es santo, ¿cómo va a llevar a un pecador con Él? Aquí nos dice: sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y uno anterior te pide que seas santo. Mira, en el hebreo, la quejuná es algo que Dios nos da, hermoso Jesús. Esta palabra significa vivir y morir por el eterno. Fíjate nada más, la quejuná es vivir y morir por el eterno. Es un servicio de integridad a Dios, ¿sí? De santidad. Es una casta sacerdotal que nadie tiene, son pocos los que tienen. Por eso que dice que la puerta es muy ancha a la perdición, pero al cielo es estrecha, ¿sí? Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahorita todo mundo, hasta los musulmanes, todos, hindús, todos los chinos, todos hablan de Dios, todos. Pero ¿cuántos? Y más, ahorita ya hasta los testigos de Jehová que no creían en Jesucristo hace muchos años, que nada más creían como un hijo de Dios, no lo creían como hijo de Dios, no lo que creían como hijo de Dios a Jesucristo, sino como un profeta, como los musulmanes que también creen en Jesús como profeta. Todos hablan de Dios, pero ¿cuántos siguen a Dios? ¿Cuántos hacen esto? Entonces es una casta sacerdotal, o sea, una pequeña porción que es escogida de parte de Dios. Esta casta sacerdotal está destinada a enseñar a los demás lo santo, lo profano, lo verdadero de la mentira, ¿sí? De la verdad a la mentira. Esta casta está escogida por Dios para instruir, para enseñar el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, enseñarle al pueblo a conocer a Dios. Amén. Es hermoso esto que Dios nos da, de verdad. Esto es poca gente que Dios escoge. ¿Y por qué escoge? Porque bueno, mira, también la palabra kadosh quiere decir santo o apartado. La palabra en hebreo kadosh quiere decir santo o apartado. Dice: estado de aquellos
de los que Dios separa. ¿Sí? Es una bendición. Mira, cuando Dios te llama es porque te está separando. Pero tú decides si eres parte de esta casta sacerdotal, o de este linaje escogido de nación santa y pura, Jesús, miembros de la familia de Dios, si decides serlo o no, ¿sí? Bueno, Kadosh, que quiere decir santo, en el hebreo Kadosh, y significa santo o apartado, estados de lo que a Dios separa. Ejemplo, entre los 7 días de la semana, Dios separó el sábado, el Shabbat, ¿sí? Empieza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Es un día, se llama Kadosh, ¿sí? Dios separó ese día. Y de los 7 días de la semana. También de todas las naciones, Dios separa a Israel. Fíjense nada más. Ahora, como iglesia, Dios te está separando a ti. Te quiere santificar, te quiere preparar, quiere que seas un sacerdote, una mujer o un hombre de Dios, santo, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, sin mentiras, sin robo, sin estafa, sin idolatría, sin fornicación, sin adulterio. Es imposible que aquellos que andan en pecado, por más mínimo que sea, hereden el reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios en Gálatas 5, del 17 al 21, obras de la carne, 1 Corintios 6, 9, nos dice Apocalipsis 22, que toda esa lista de pecados no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los avaros, ni los pendencieros, ni los... No, hombre, es una lista que tú la conoces, y si no la conoces te doy las escrituras. Pero fíjate qué tremendo, Dios separó a Israel, Dios separa a su iglesia, ¿sí? Entre las 12 tribus de Israel Dios separó a Leví también, ¿sí? Dios siempre separa, escoge algo para sí, siempre. Aquí está escrito, y Dios te está separando ahora. Dios quiere que seas una nación santa, nación pura, con fe, con temor de Dios, que donde vayas, camines, entres, salgas, siempre glorifiques a Dios. Amén. Siempre. Amén. Y algo para sí, dice, cuando Dios separa algo para sí, estas palabras de ser santos es consagrado al servicio único de Dios. Amén. Vivir para servir y amar a Dios. Amén. Nada más. Amén. Hermano Jesús. Amén, así es. Vivir para Dios, hermano, si es necesario de entregar tu vida para Dios, hacerlo. Así es. Esa pregunta podemos hacerla, hermano. Verdaderamente, si tú, hermano, vives en santidad, si tú eres apartado para Dios, consagrado para Dios, yo te hago esta pregunta: ¿verdaderamente darías tu vida por Cristo? ¿Darías verdaderamente tu vida por Cristo, hermano? Muchos dirán que sí, pero no están dispuestos a vivir por fe. No, hermano, muchos, te pongo un ejemplo, muchos creen que van a llegar al cielo. Muchos creen que van a llegar al cielo, pero se les hace más fácil creer que un día van a estar en el cielo, pero se les hace difícil, hermano, que Dios les va a proveer si buscan a Dios. Tienen que salir a buscar. ¿Por qué? Porque son incrédulos, porque no le creen verdaderamente a Dios. Y verdaderamente, hermano, si tú eres separado, si tú eres santificado para Dios, ¿darías tu vida por Cristo? ¿Darías verdaderamente tu vida por Cristo? No respondas, hermano, porque te puede pasar como Pedro. Nos puede pasar como Pedro: Señor, aunque te vayas a la cárcel, aunque vayas a la cruz, yo voy contigo. Y no pasaron, hermano, no pasó ni un día cuando Pedro lo estaba negando. Entonces, ten cuidado, hermano, vamos a tener cuidado en todo eso. Mejor pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, hermano, y un día, hermano, se va a mirar verdaderamente si estamos separados y consagrados para el Señor. Si nos negamos a nosotros mismos en esta tierra,
en estos días, en nuestra vida, tú y yo somos separados, consagrados, santificados para Dios. Pero si tú no eres capaz, hermano, de negarte a ti mismo, hermano, a tus deleites, a tus placeres, al pecado, a la inmundicia, a tu concupiscencia, no estás preparado, no tienes una verdadera santidad para Dios. Amén. Y yo quiero para ir cerrando, quiero terminar con Hebreos 12. Amén. Hebreos 12, 14. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que para ser salvos tienes que ser santo primero, si no, no vas a ser salvo. Amén. ¿Sí me explico? Para ser salvo tienes que ser santo primero. Repito, seguid la paz con todos. Primero tienes que tener un espíritu afable, apacible. Amén. ¿Sí? Esa es una marca, sin pleitos. Es una marca del Espíritu Santo, una señal pura de que eres salvo. ¿Sí? Que tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no te afliges por nada. ¿Sí? Que sí tienes luchas, pruebas y todo. Pero ¿sabes qué? Tienes esa paz de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y por último, en 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios Amén. mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Iglesia, hermano, hermana, o tú que nos conoces, que no nos conoces, perdón, o que nos conoces y que no conoces de Dios, tú que estás ahí, escucha estas palabras nada más. Con esto termino. 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si tú no lo sabes, ya lo sabes, ahorita te lo vamos a explicar, ¿sí? Y dice el 17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira, si tú te drogas, si tú tomas, si tú fornicas, si tú te tatúas, estás destruyendo todo lo que se llame pecado, estás destruyendo el templo de Dios, que no es una iglesia. Olvídate de esos templos. Ya, el templo eres tú, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Y el cuerpo es el templo. La iglesia es la que se va a ir con Cristo, no el edificio ese que lo visten de alfombras, mejores sillas, luces y cuánta cosa más le meten ahí que no glorifica a Dios. Nada de eso, pura vanidad. ¿Sí? Tú, como cuidas esas iglesias, como quieres así tener templos, como Mateo 24 dice, maestro, mira, como le decían, mira qué hermosos templos con piedras y ofrendas votivas. Y sí, vestidos de oro, ¿no? Como allá en Roma, llenos de oro y de no sé cuánta cosa tienen, Jesús. Tú que cuidas ese templo, cuida mejor mira, cuídalo. Este es el que vale. Sí, somos polvo eres y polvo te convertirás. Pero este templo, si tú lo cuidas, ahí va a morar el Espíritu Santo de Dios. Si no, sabes que va a ser destruido. ¿Sí? Aquel día que ya no tarda. Aquel día que está a nada, a la vuelta de la esquina. Ese día que venga el arrebatamiento de la iglesia, muchos se van a dar cuenta y van a poder seguir viendo estos mensajes, pero ya estos mensajes van a ir vacíos, sin Espíritu Santo. No es Miguel, no es Jesús, es el Espíritu Santo que te está hablando. Amén. El Espíritu Santo de Dios que está en su palabra, es Él, solo Él, el que te está diciendo en el versículo 17: si alguno destruye el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto es para la iglesia, para aquellos que también fueron santos, que fueron salvos y que han caído de la gracia de Dios. Olvídate del pecado, ya basta, deja ese pecado. Y si tú estás ahorita en pecado, déjalo. Y si tú estás con idolatría, queriendo regresar a una iglesia y dar todo para la iglesia, no, hombre, estás pero bien perdido. Estás bien perdido y bien perdida si no consagras este templo primero, si no consagras tu vida, si no dejas tu pecado. Ya deja de pensar en la iglesia, piensa en ti, deja de pensar que voy a llegar con fuego y a servir a la iglesia, y como dicen por ahí, no, pues voy a llegar a dar todo mi dinero a la iglesia porque ahora sí ya le voy a servir a Dios. No, hermano, ¿qué tienen que dejar? ¿Qué tienen que llegar para poder? Ahora, escúchame algo. Si Dios habla en una iglesia o tu iglesia no se cierra, llega con ella. Amén. Con todo tu corazón. Ama a tu pastor, ama a tu pastora, si hay pastora en lugar de pastor, si hay líderes que son hombres de Dios. Claro que sí, ¿no, hermano? Amén. Llega y sirve a Dios, ¿por qué no? Pero con manos santas, ¿sí? En santidad. No llegues después de esta cuarentena que te la pasaste de borracho ahí en tu casa. Y es que ahora sí estoy viste de fornicario, de adúltero, de idólatra, de afeminado, de todo eso. Te revolcaste ahorita en el pecado y ya quieras llegar a servir a Dios. No, eso no se hace. Santifícate desde ahorita. Amén. Si no, vas a perder tu salvación. Bueno, te vas a perder tú. Repito, la salvación no se pierde. Te pierdes tú, te vas al infierno tú, o uno. Y la salvación ahí está siempre. Y Dios te la da. Sí, porque dice en primera de Juan capítulo 5, dice hermano Jesús, que los hijos de Dios no practican el pecado, amén, porque la simiente de Dios está en él. Amén. Sí cometes errores, pero ya no pecas como ahorita, que estás en borracheras y todo. Gente que ahorita ya no está en la iglesia, Jesús, tú lo sabes, porque su iglesia cerró, porque no se puede congregar. Mucha gente se fue al pecado, hermano. Y están ahorita viendo pornografía en redes sociales, no, pero cuando llegue a la iglesia ya, hasta el pastor ya lo dijo, vamos a llegar con todo. No es así. No es así. Santifícate desde ahorita, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, ten fe en Dios, ten confianza en Dios, y vas a ver que si tu iglesia, Dios la abre y regresas, vas a servir. Hasta tu pastor, tu pastora, tu líder va a decir, gloria a Dios por tu vida, porque vamos a regresar. Sí puede regresar con todo, ¿no? Amén. Para servir a Dios, con manos santas. ¿O no, hermano Jesús? Sí, ya dejar de ser de doble cara. Ya quítate la máscara, hermano, ya sé genuino. Dejemos de hipocresías, dejémonos de cosas. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, viene la hora, escucha, viene la hora, no lo digo yo, no lo dice Miguel, lo dice la palabra de Dios, de cierto os digo, viene la hora, dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Si tú estás muerto, hermano, y si tú has perdido, si tú, hermano, has dejado, hermano, la salvación de Dios, la salvación en Cristo por un pecado, escucha bien, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27 del capítulo 5 de Juan dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno, escucha, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué tremendo, ¿no? Amén. Sí, mira, y también Deuteronomio 7 dice la palabra de Dios, y esta escritura va con lo que mi hermano Jesús comentó. Nosotros, algo quiero comentarte, y aquí están los hermanos de testigos, y principalmente mi hermano Jesús. Nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué vamos a hablar? Siempre cuando nos juntamos le digo, hermano, ¿qué te dio el Señor para hablar? Y es impresionante, ¿verdad? Porque va de la mano. Fíjate esta escritura que leyó mi hermano ahorita, y escucha esta. Con esto acabamos. Amén. Pura palabra de Dios. Deuteronomio 7:6 dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto se lo dice Dios a Israel, pero también lo está diciendo a su iglesia. Porque el pueblo de Dios es Israel, pero también a su iglesia. Es cuando se repite la profecía. Porque las profecías bíblicas se repiten para el pueblo de Israel, se repiten en cierta época, se dan en cierta época, también se repiten en tu vida personal y se dan ahora a la iglesia de Jesucristo. Esa es la profecía de Dios, que abarca todo. Tú que estás ahí viendo estos mensajes, Dios te ha escogido. No deseches esto. Amén. Porque el día que no tarda, el día que está, puede ser hoy. Puede ser hoy mismo el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser mañana. Escúchalo bien. Te vas a acordar de estas palabras. Y todos aquellos que piensan que estamos condenando y que estamos burlándonos o que estamos atacando, todos, incluso mi hermano Jesús y yo, vamos a entregar cuentas en ese día y Dios nos va a demandar todo lo que hablamos, si viene del cielo o viene de aquí, de la carne, para poder jalar gente y que crezcan las iglesias, o que crezcas tú en Cristo Jesús y crezcas en el conocimiento de la verdad. Dios va a sacar todo a la luz ese día, cuando dice que miraremos en 1 Corintios capítulo 13 del amor, dice que pero ahora cuando miremos por espejo quiere decir cuando Dios te confronte. Amén. Ese día Dios va a pedir cuentas a todos los que están hablando de la palabra de Dios, y a ti mismo te va a preguntar, te va a pedir cuentas de qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo ahora para la salvación, para ser santo, para dejar tu pecado? ¿Qué estás haciendo con estos mensajes que Dios te da? Hermano Jesús. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Escúchalo bien, sed santos porque yo soy santo. El pueblo de Dios es santo, no es santo todos los días. Por eso Filipenses dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Cuándo? No como las frutas de temporada, no. Ocupaos de vuestra salvación todos los días, a cada momento, a cada instante. ¿Tuviste un roce con alguien? Pídele perdón. ¿Tuviste algo que ver, hermano? ¿Algún malentendido? Acláralo. Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación, hermano, que nos escuchas, iglesia. Podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos estar transmitiendo y predicando, pero si nosotros no nos ocupamos de nuestra salvación, por mucho que prediquemos, hermano, si no nos ocupamos, un día nos vamos a despertar en el infierno. Hermano, tú que escuchas,
Ocúpate de tu salvación. Así es. Y por último, mira, ahorita mucha gente, y esto viene del cielo, escúchalo bien. Y esta es palabra de Dios para ti, para mí, para nosotros, hermanos. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Mucha gente se va a quedar sin trabajo. Pero si tú confías en Dios, Amén. fiel es Dios. Uno de sus más grandes atributos de Dios es su fidelidad. Amén. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Si tú pones tu confianza en Dios. Amén. Y esto va a quedar ahí grabado. Y tú lo vas a ver. Dios no miente. Hebreos 6 dice que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Dos cosas inmovibles, dos cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden mover. ¿Y sabes qué? Me dice el Espíritu Santo. ¿Tú qué sabes? Y si es Dios, ¿tú qué sabes que el arrebatamiento es mañana? ¿Tú qué sabes que puede ser en una semana? Y tú te estás afanando y preocupando por qué comer, cuando yo quiero que tú cuides tu vida espiritual y tu salvación. Así dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Tú qué sabes si en un mes, 2, 3 meses, ¿sí? Yo ya vine por mi iglesia? ¿Tú qué sabes si mañana o a esta hora, al terminar esta transmisión, viene el arrebatamiento? No te afanes, no te aferres por el qué de comer o qué de vestir, porque yo tengo el control y tengo cuidado de mis hijos y de aquellos que confían en mí, de aquellos que tienen temor de mí y que me buscan con todo el corazón. Amén. Dios te bendiga. Dios te hermano, bendiga, hermano. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias Amén, por tu Padre. palabra. Gracias, Señor. Gracias, Porque Señor. sentimos tu presencia, Señor. Así es, Padre. Gracias, hermoso, Señor, gracias. porque nos has mostrado, Señor, lo que tenemos que hacer. Bendito Dios. Ayúdanos a vivir en santidad. Así es, Señor. Andar en santidad, Amén, como tú eres Señor. santo, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, si te hemos fallado. Sí, Ayúdanos, Señor, Señor. perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no perder, Señor, la salvación tan grande, Amén, tan Señor, hermosa que tú ayúdanos, nos diste, Padre, Señor, en la cuidado. cruz del Calvario. Tú, Señor, pronunciaste y dijiste, consumado es, terminado Así es. La obra, Señor, que tú hiciste, tú ya la terminaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a Ayúdanos, terminar Padre. la carrera como buenos soldados de Amén, Jesucristo, Señor, Señor. por favor, te Que en lo aquel rogamos. día, Señor, al final de la trompeta podamos levantar nuestro rostro y estar preparados. O si Que tú nos seamos llamas a dignos. cuenta, Señor, estar de Amén, pie Señor, delante que de seamos ti, Señor. dignos de escapar. Estar de pie delante de ti, Señor. Te lo pedimos. Bendito Dios, sin retroceder avergonzados, Padre. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, En el gracias nombre del por los Señor hermanos, las Jesucristo. hermanas, Padre, que Gracias nos ven. por todo. Bendícelos, Señor. Amén. Salva Amén. a las almas, Padre. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Te pedimos. Amén. Gracias, bendito Amén. Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, Gracias, a gracias, todos. Dios les bendiga. Les Muchas amamos. gracias. Amén. Amén. Gracias.